Buenos días. Buenos días a todos. La sesión de hoy, bueno, no me presento porque todos me conocéis ya. La sesión general de hoy, que estaba a cargo del servicio de rayos, la queríamos aprovechar para presentaros la puesta en marcha del protocolo de prevención de la nefropatía inducida por contraste iodado que se ha iniciado el día 1 de marzo de forma oficial en el hospital. Minuto y medio para explicaros por qué se ha puesto en marcha este protocolo y dónde lo podéis encontrar, y luego os presento al ponente que va a dar la sesión. El riñón de nuestros pacientes pues sufre innumerables agresiones cuando empiezan a ser nuestros pacientes, algunas que dependen de nosotros y que están motivadas por los medicamentos que les tenemos que administrar, y uno de ellos son los contrastes iodados, y otras vienen dadas por la propia patología de base que tiene el paciente o porque puede tener una patología renal previa. Y donde quiero hacer más hincapié, un factor importante es el número de técnicas de imagen que les tenemos que hacer a nuestros pacientes, que requieren una utilización de medicamentos como son los contrastes iodados, que pueden ser desde una hasta infinito. Entonces, todas estas agresiones que no es infrecuente que sufra el riñón por nuestra parte, nuestra intención es intentar minimizarlas, y para ello hemos puesto en marcha este protocolo. Hasta ahora se intentaba prevenir en el hospital de siempre los daños que puede hacer el contraste en los riñones de los pacientes que ya tienen previamente patología renal, pero los protocolos que había se habían diseñado hace ya muchos años. Había una variabilidad significativa entre diferentes servicios, y entonces el objetivo ahora mismo ha sido revisar la bibliografía existente, unificarlos para que todo el hospital tenga el mismo protocolo. Eso por un lado. Y luego, como todos sois conscientes de que sí, es que no lo veía aquí, lo de la gestión de camas. Pues todos sois conscientes de la escasez de ese recurso en nuestra área. Pues la novedad que vamos a aplicar más significativa desde el punto de vista de gestión es que esa terapia que le vamos a administrar al paciente la vamos a hacer dentro del servicio de rayos, ¿vale? Entonces yo no voy a contar el protocolo, lo tenéis colgado en la intranet, en el público. Dentro de la carpeta de radiología hay una carpeta que se llama protocolo NIC. Entonces sería deseable que lo leyerais todos, pero es imprescindible que lo leáis todos aquellos que vais a solicitar un TAC con contraste a un paciente que tenga una filtración glomerular menor de 45, siempre, a todos los pacientes. Y si es menor de 60 con factores de riesgo, también lo tenéis que mirar. No va a suponer al final mucho más trabajo. Básicamente simplemente va a ser que en la solicitud del escáner, en el apartado observaciones, pongáis protocolo NIC y le hagáis, junto con la solicitud del escáner, una solicitud de analítica de función renal al paciente para que se haga la extracción 3 días después de la prueba. Básicamente solo consiste en eso el protocolo, pero lo tenéis todo redactado, los diferentes circuitos, las diferentes situaciones clínicas que os podéis encontrar en el protocolo que está colgado en la red. Y el doctor que nos va a explicar la verdad o mentira, el porqué, la justificación de si esto es necesario o no, el proteger al riñón o no, es el doctor Martín de Francisco, que es una figura internacional en el mundo del riñón. Tenéis ahí su historia universitaria, donde se formó y donde ha ejercido su vida laboral como nefrólogo, su formación en el extranjero, y
las sociedades a las que pertenece. He puesto abajo lo que es CADIGO porque los nefrólogos lo saben, pero nosotros no. Entonces me parece una sociedad muy interesante. Por su traducción que veis abajo, es una sociedad internacional que se dedica a establecer los mejores protocolos para que los pacientes con enfermedad renal tengan mejores resultados, mejor calidad de vida, mejor pronóstico, entiendo por la traducción, ¿no? Y además de todo esto, lo más importante es que es un excelente comunicador, como vais a poder comprobar ahora mismo. Entonces, agradecerle a él que haya tenido la deferencia de venir aquí, agradecer a General Electric que haya hecho posible que él esté aquí y, por supuesto, a todos vosotros que estéis ahí sentados escuchando, ¿vale? Y sin más, pues dejo al doctor de Francisco que... Sí, pero te voy a cerrar esta. ¿Esa es la tuya? No, esta es hay que poner la primera. Espera, que se ha venido aquí. Eso es. Aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, en los próximos minutos vamos a intentar analizar algunos aspectos que son enormemente controvertidos, porque lo mismo ves en la literatura que la nefropatía por contraste no existe, o que es uno de los temas más graves que están sucediendo en medicina por la gran capacidad, por el gran número de exploraciones que se realizan, y por lo tanto pues tiene muchísima importancia porque, como vamos a ver ahora, la medicina se ha convertido en una medicina de gente muy mayor, que están sometidos a multitud de exploraciones de todo tipo y de drogas y de infecciones, etcétera, y lógicamente pues los riñones pues tienen su función y tienen su daño. Fijaros, por ejemplo, este es una publicación muy reciente de hace unos cuantos meses que dice en 5 millones de personas que la nefropatía por contraste no existe. Entonces, claro, cuando tú eres director de una revista y a ti te llega un trabajo en el que y la serie son 5 millones de enfermos, pues te puedes a temblar, porque diga lo que diga, lo tienes casi que publicar, ¿no? Esto es un estudio que se hace a través de las informaciones administrativas al alta del hospital, donde ponen el concepto de contraste y de fracaso renal agudo. No analizan si ha habido sepsis, no analizan los valores de creatinina, no analizan si el paciente tiene cáncer, no analizan nada. Simplemente con esas dos es lo que viene, el mundo que viene ahora, que va a ser el mundo del Big Data, que como no seamos capaces de integrar adecuadamente los conceptos, pues vamos a llegar a consecuencias complejas. Así que en el análisis del Big Data de este estudio de 5 millones de pacientes y 1000 hospitales, se deduce que la nefropatía por contraste no existe y no le hacen función renal a nadie, o sea, no le hacen creatinina, ¿no? Y a lo mejor resulta que es que existe por otros motivos. El fracaso renal ha sido motivado pues, por otras causas. Por tanto, la mayoría de los trabajos son observacionales, y cuando nosotros hacemos las guías CADIGO, por ejemplo, para recomendar, igual que en cardiología, igual que en todas las guías que hacéis, ¿no? Los estudios observacionales, que es la vida real, lo que tú ves cada día, eso es rubbish, eso es basura, eso no sirve para nada. Todo tiene que ser prospectivo, randomizado. Y dice, pero bueno, ¿pero cómo es posible que para meter a una persona en un estudio tenga unos criterios de exclusión que al final solo me vale el 10% de los que veo o menos? Bueno, pues porque tiene que ser, eso es lo que vale, el randomizado. El gold estándar es el randomizado. Mira, este es un ejemplo muy característico. Es una relación que hay, algunos lo habréis visto ya alguna vez, entre el consumo de chocolate y el número de premios Nobel, ¿vale? Bueno, pues como veis, los suizos
son los que más chocolate comen y los que más premios Nobel tienen. Y la interpretación que podemos hacer es, no, es que los suizos son listos porque comen chocolate, porque lo tienen ellos allí y se hacen listos. O no, o a lo mejor resulta que ellos son listos porque saben los efectos favorables de los flavonoides y por eso comen chocolate, ¿no? Pero si os fijáis, los suecos, que no consumen mucho chocolate, también tienen muchos premios Nobel. Ah, entonces, ¿cómo se explica esto en este estudio observacional? Bueno, pues los suecos son los que dan los... Muchas gracias. Los suecos son los que dan los premios Nobel. Luego habría que meter un factor de corrección patriótico. No vaya a ser que el proceso esté por ellos. Por tanto, los estudios observacionales no sirven. Es un ejemplo. Como no ajustes las poblaciones, hay una trampa estadística, que es hacer el propensity match score. Es decir, como no tienes un estudio randomizado, que eso solo lo paga la industria farmacéutica, y de ese tema ya hablaremos también en su momento, como no tienes el estudio randomizado, pues coges todo lo observacional, lo reduces al momento inicial y entonces pierdes población para hacer un ajuste de 2 poblaciones. Y ahí ya retrospectivamente puedes hacer un propensity match score. Pero en cualquier caso, como digo, todo tiene que ser estudio randomizado. El tema del fracaso renal, del daño renal motivado por los contrastes, no existe en una persona que tiene una función renal normal que le ponen contraste intravenoso. Eso no existe. ¿Vale? Donde existe es en las personas que tienen determinado daño, bueno, lo hago con esto, que tiene determinado daño, por ejemplo, en aquellos que tienen insuficiencia renal, o sea, en aquellos diabéticos, o en aquellos que tienen insuficiencia renal, y mucho más si es un paciente con insuficiencia renal y un diabético. Por tanto, y luego si está infectado y demás, por tanto, la preocupación de que a una persona tenga daño renal está claro que está influenciada por las circunstancias. Y nos enfrentamos siempre al mismo caso. El caso es el siguiente: oye, mira, soy nefrólogo, tengo un paciente que tiene 25 de filtrado glomerular y le quiero hacer un estudio angiográfico porque, no sé, para incluir en lista de espera de trasplante renal. No lo hacemos porque le tenemos que meter contraste y entonces no se puede. Y entonces algunas veces perdemos las posibilidades de mejorar el estudio en ese paciente, o por el contrario, otras veces resulta que lo hacemos con un riesgo de daño renal, ¿no? Ese balance es el que tenemos hoy que cuidar y encargarnos de su proceso. Pero lo primero que tenemos que saber es, de todos los pacientes que reciben contraste iodado en España, que hay más de 500.000, cada vez más, porque cada vez se utilizan más para técnicas invasivas, ¿sabemos la función renal de todos ellos, sí o no? Bueno, lo primero que tenemos que conocer es que a partir de los 40 años, cada año perdemos 1 mililitro por minuto. No, pues si yo no hago nada, si yo no fumo, 1 mililitro por minuto, ¿vale? Es decir, que cuando una persona tiene 40 años puede tener un filtrado glomerular de 110, y cuando tiene 80, pues tiene de 70, 60. Ahora métele la tensión, métele la diabetes, métele que si la abuela fuma, y al final, pues a una edad determinada, pues resulta que tenemos un filtrado glomerular bajo. Y además, lo característico es que vosotros podéis ver una persona que va bajando el filtrado glomerular y la creatinina no sube hasta que no ha perdido la mitad. Dice, no, tiene una función renal normal, tiene una creatinina de 1. O no, depende de muchos factores. O sea, la creatinina no te marca en la función renal, ¿no? La misma creatinina en la señora de la derecha le da un filtrado glomerular de 39, y en el gasol SD o de la izquierda, pues le da 100 y pico, porque depende de la masa muscular. Por tanto, tener una creatinina plasmática no es testimonio de una función renal normal. Y lo que no podemos hacer es hacer a todos el gold estándar, ¿no? En los laboratorios de primaria no vamos a andar ahí con la inulina y demás.
Y luego veo esto de recoger la orina de 24 horas que no se lleva ya ni en el mango de los paraguas, ¿no? O sea, eso es ir con los botes en el autobús, que además siempre lo recogen mal, ¿no? Porque siempre dices, mire usted se levanta, la orina que tiene la echa en la taza del váter, porque esa no es la que estamos recogiendo, ¿vale? Entonces empieza a recoger usted y al final, al día siguiente, cuando se levanta, esa orina sí la recoge en el tarro. ¿Lo ha entendido? Perfectamente, doctor, perfectamente. Pero dígame, ¿qué hace? Pues yo me levanto y orino en el tarro. Eso es matemático, ¿no? Bueno, el hecho es que precisamente utilizando estudios de pacientes que tenían insuficiencia renal y que se habían hecho también un gold estándar con inulina o con otro marcador, se obtuvo una ecuación que se llamó MDRD. Se llamó así porque el estudio se llamaba Modification Diet in Renal Disease y eran enfermos con insuficiencia renal. Y de ahí se obtuvo una fórmula que es la MDRD, que es la que se adhiere a la creatinina plasmática cuando ya en los análisis, gracias a la Sociedad Española de Química Clínica, que conseguimos conjuntamente que todo paciente tuviera al lado el MDRD. Lo que pasa es que todo estaba hecho para pacientes con insuficiencia renal, de manera que no podíamos dar un resultado cuando el filtrado glomerular era mayor de 60, y recordar que se ponía más de 60. Vale, luego ya avanzamos más, se utilizaron otra fórmula en la que ya se incluyeron 5.400 pacientes que ya tenían también función renal normal. Es lo que es la CKD-EPI y lo que hoy en día en cualquier laboratorio, en cualquier hospital, pues viene anexionada a la creatinina plasmática. Total, la primera conclusión que debemos de saber es que los valores de la creatinina no reflejan el filtrado glomerular. Y si tienes que hacer una radiografía con contraste en una persona de 80 años, una mujer con una creatinina de 1,1, pues es que a lo mejor tiene un aclaramiento de 29. Por tanto, necesitas el CKD-EPI que te defina exactamente el filtrado glomerular. ¿Y cuánta gente hay que tiene insuficiencia renal? Pues a través de CADOC y CADIGO se hizo una clasificación y una prevalencia. Nosotros estudiamos en España, en la Sociedad Española de Nefrología, estudiamos a través del estudio EPIRCE, a la conclusión que llegamos, que en aquel momento, que probablemente a lo mejor sea algo más superior, hay algún estudio posterior que dice que es algo más, es que el 6,8% de la población normal española, tanto los catalanes como los vascos como los andaluces, en área rural, área urbana, etcétera, el 6,8 tiene un filtrado glomerular inferior a 60. Y si vemos personas mayores de 65 años, pues el 23%, uno de cada 4, más o menos, tiene insuficiencia renal. Y claro, normalmente las personas a las que les metemos contraste iodado, digo, en una frecuencia, suelen tener una edad parecida a esa, ¿no? De manera que ya también es un área que está cubierta por personas que tienen cierto grado de afectación renal. En la SEN, en la sociedad, hicimos también otro estudio, es decir, bueno, vamos a ver en atención primaria, que son muchos de atención primaria que se derivan a los hospitales para hacerles estudios radiológicos, allí cómo es esto de la insuficiencia renal. Pues fijaros, en los mayores de 70 años el 33% tenía un filtrado glomerular reducido y muchos de ellos encima con la creatinina normal. Por tanto, en población seleccionada y no general, como era el EPIRCE, aún todavía más. Y dijimos, bueno, y vamos a ver cuál es la función renal de la gente que está metidos en los hospitales. Utilizamos muchos hospitales, cogimos 14.000 pacientes y vimos, como se corresponde con la edad, que por ejemplo en medicina interna y en cardiología, igual que en urología, pues casi 1 de cada 3 de los pacientes tenían insuficiencia renal con un filtrado por debajo de 60. Y ya si vemos el estadio 4 y 5, que es por debajo de 30, de los hospitalizados, pues cerca de un 5%. Así que podemos llegar a la segunda conclusión, y es que la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal, es muy importante
es muy frecuente e incluso en pacientes con insuficiencia renal. O sea, ya sabemos que tenemos un problema que mirar, eso está claro, a la hora de utilizar el contraste. ¿Y cómo se define el contraste, el daño renal por contraste? Pues simplemente se define como un aumento de la creatinina por encima de 0,3 a las 48 horas. Oye, pero si antes era por encima de 0,5, a ver si vamos a hacer como los de la tensión, que ya que está tomando todo el mundo pastillas, la bajamos un poquito más para que coman más pastillas, ¿no? Bueno, es que esta es la realidad, porque entre 0,3 y 0,5 se ha evidenciado claramente que hay daño renal y consecuencias. Por tanto, que digo, el conjunto de todas las análisis, de todos los trabajos que se han hecho, se llega a la conclusión de que una elevación de una creatinina por encima de 0,3 a las 48 horas después de recibir contraste yodado te habla de que hay una insuficiencia renal inducida o coincidiendo con el contraste yodado, que no necesariamente tiene que ser por el contraste. Como he dicho antes, está creciendo y cuando los pacientes son diabéticos y tienen insuficiencia renal, pues se calcula que incluso en un 20% de las personas pueden tener elevación de la creatinina, si lo miras, porque el problema es que hay mucha gente que se hace la exploración y se va para casa, no se vuelve a mirar ya, ¿no? Y las consecuencias de ese daño renal coincidiendo con el contraste yodado son importantes. Aquí no se cuenta ¿y cuánto cuesta la hospitalización? No, aquí, ¿cuánto vale un tarro de estos de contraste? No, pero es que si hace daño renal la hospitalización va a ser más alta. La mortalidad también está asociada al daño renal. Y luego no solamente eso, sino si veis ahí la línea amarilla, esa línea amarilla es aquellos que hacen un daño renal, pero luego la creatinina se normaliza y dice, no ha pasado nada. No, sí, le subió 0,3, 0,4, pero luego a la semana ya la tenía normal. ¿No ha pasado nada? Luego veremos a ver si ha pasado o no ha pasado. Lo mejor es que no pase, porque cuando pasan cosas, luego tiene consecuencias, por supuesto. Y por supuesto, pues los costos aumentan, ¿no? Así que la tercera conclusión es que aquellos pacientes que están de alto riesgo, que están expuestos a los medios de contraste, están aumentando, lógicamente, porque reciben muchas exploraciones y tiene consecuencias clínicas y consecuencias económicas. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, esto es un barullo. Esto es un barullo porque las diferencias en las que se presentan los enfermos, y esto cuando eres revisor de publicaciones es importantísimo ver exactamente qué es lo que te están contando, porque aquí no tiene nada que ver si los diferentes factores de riesgo son diferentes, si los pacientes están más enfermos, si tienen infección, si son mayores, si han sido hidratados previamente o no, si han recibido drogas nefrotóxicas o no, qué técnica se ha hecho por vía intraarterial o por vía intravenosa, que también es importante, qué dosis han recibido, que también es enormemente importante, qué tipo de contraste han recibido, que también es importante según la osmolaridad. En definitiva, es tan complejo hacer una mezcla en los análisis de los daños renal que produce la exploración con contraste, que o somos muy precisos o si no es un barullo que no hay nadie que lo entienda. Por tanto, el diagnóstico muchas veces es difícil de hacer. Muchas veces se hace una coronariografía con una perfusión intravenosa de contraste yodado y el paciente se va a casa a las 48 horas y nadie le ha hecho una creatinina y no se sabe. Y muchas veces también por vía intravenosa ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, otro de los elementos que son interesantes es el siguiente, analizar. ¿Puede haber daño renal sin elevación de la creatinina? Hombre, pues no sé, ¿no? Bueno, pero pues sí. Pues claro, mirad, el ser humano está adaptado y se adapta al estrés. Esto se ve muy fácil en el corazón, ¿no? El corazón tiene un trabajo, ¿no? Tiene un trabajo y tiene una reserva cardíaca. ¿Qué es la reserva cardíaca? Pues aquello que hace el corazón cuando tú te pones a correr. Es decir, su gasto cardíaco es 4 o 5 litros por minuto
pero cuando tú te pones a correr puede llegar a 8, puede llegar a 10, puede llegar a 20 o a 30 litros por minuto en personas muy entrenadas. Entonces, la diferencia entre el gasto cardíaco que se obtiene y el gasto cardíaco basal es la reserva funcional cardíaca, ¿vale? Pues el riñón tiene también una reserva funcional. Si tú coges una persona que tiene un filtrado glomerular de 110 y le pones una perfusión de aminoácidos o le das una dieta con un chuletón enorme, ese filtrado glomerular puede subir progresivamente hasta 170 o 160. La diferencia que hay, por tanto, entre lo que es el filtrado glomerular normal y el filtrado que se consigue con ese test es lo que se llama reserva funcional renal. Y la reserva funcional renal depende de los pacientes. Ahí tenemos, por ejemplo, en los normales puede llegar de 120 a 160. Uno que tiene solo un riñón tiene una reserva funcional más pequeña. O, por ejemplo, el paciente más anciano, el paciente que tiene insuficiencia renal, los vegetarianos le das un filete de 1 kilo y casi duplica el filtrado glomerular, lógicamente, ¿no? Vale, pues esa reserva funcional, que nosotros no nos damos cuenta que existe, existe. Y puede ocurrir que una persona tenga un daño renal y ese daño renal no le ascienda la creatinina porque lo que ha hecho es hacer daño exclusivamente a una parte de su reserva funcional. Y luego otro daño y sigue a esa. Y solo es cuando ya se ha hecho un daño manifiesto, cuando se ha perdido la mitad de la función renal, cuando empieza a elevarse la creatinina y ya no hay reserva funcional renal. O sea que además lo complicamos más. La creatinina no vale mucho y encima, aunque no se mueva, también puede haber un daño funcional renal. Ganas de complicar las cosas, pero eso es así, ¿no? Así que los diferentes ataques, y aquí quiero hablar mucho del cáncer, los diferentes ataques que recibe una persona con contraste iodado, si no está adecuadamente bien hidratado, si no se ha retirado a las drogas nefrotóxicas, si no se ha ajustado perfectamente la vía de administración, la dosis de administración y especialmente el tipo de contraste que se indica, pues puede tener consecuencias a la larga. E incluso podemos ver pacientes con insuficiencia renal que no sabemos de dónde les viene, que nosotros decimos, este es un crónico intersticial y resulta que es la pérdida de la función renal que han tenido por los múltiples estudios que les han realizado. Por tanto, la cuarta conclusión es, si la reserva funcional renal está intacta, podemos tener un daño subclínico y no se observa una reducción del filtrado. Entonces tenemos que decir, bueno, pero vamos a ver, si no, ¿qué pasa? Y les tenemos que hacer una reserva funcional a cada uno. ¿Cómo podemos ver marcadores de daño renal, ya que la creatinina no sirve? Los cardiólogos lo han resuelto muy rápido. Empezaron con la LDH, luego la CPK, ahora la troponina, y ya sabéis, una persona que llega a urgencia de que me duele el pecho, venga, troponina, ¿no? Electrotroponina, y luego ya vemos a ver qué pasa. Eso lo tiene estupendo. Nosotros los nefrólogos, los internistas, todos vosotros, en el tema del marcador renal, pues hemos evolucionado mucho, como veis también, ¿no? Tenemos la creatinina que encima ahora también estamos introduciendo una gran duda, ¿no? Bueno, se está trabajando en marcadores renales interesantes, marcadores que tienen que ver inflamatorios, marcadores de injuria celular, marcadores del ciclo celular, y concretamente hay uno que se llama, es la mezcla de esos dos que están ahí a la derecha, una mezcla de los dos que se llama NephroCheck, que ya está comercializado en España y que puede tener una cierta importancia y trascendencia, y sobre todo para estudios de daño renal que no tengan elevaciones de la creatinina. La idea sería poder clasificar el daño renal de diversas formas. Podemos clasificarlo, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda. No hay daño renal porque no se ha subido la creatinina, es AKIN negativo, y porque el biomarcador es negativo.
O hay daño renal estructural porque el biomarcador es positivo, pero no ha subido la creatinina. O, al contrario, hay un daño que veis ahí funcional porque el biomarcador es negativo y ha subido la creatinina. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, marcador negativo, no hay daño renal, solo hay mala perfusión. O al contrario, las dos. Es decir, que iremos avanzando seguramente con los biomarcadores a hacer una clasificación y a comprender mejor esto. Por tanto, la quinta conclusión sería: la creatinina sérica es un pobre marcador del filtrado y necesitamos troponinas renales que nos validen como marcadores el daño renal, no solamente relacionado con el contraste, sino con la sepsis, en cuidados intensivos, etc. ¿Por qué se produce el daño renal cuando metemos contraste iodado? Lo primero que tenemos que saber es el contraste iodado. Fijaros, esto tiene guasa, tiene una guasa enorme, ¿no? Porque hay contrastes que se llaman hiperosmolares, porque tienen una osmolaridad, ya sabéis que la osmolaridad plasmática son 300, pues tienen 2100, 2400. Entonces luego hicieron unos que se llamaron hipoosmolares, porque ya no eran hiperosmolares, y son estos de aquí, que tienen casi el doble de osmolaridad que el plasma. Y finalmente se hizo un contraste que se llamó isoosmolar. Entonces, claro, con esta nominación uno piensa que el hipoosmolar es menos osmolar que el plasma, es menos osmolar que el isoosmolar, pero todos son hiperosmolares menos el isoosmolar. O sea que ya partimos de una confusión y de una pereza enorme para poder entender todas estas cosas. Pero la realidad es que hay uno que es isoosmolar y es el único que tiene la misma osmolaridad que el plasma, que es este de allá, ¿vale? El de la esquina, el gris. Los demás tienen mayor osmolaridad. ¿Y qué pasa con la osmolaridad? Mira, el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco. El cerebro también recibe recibía. Yo creo que en España eso va bajando cada vez más. O sea, ya no hay estudios actuales del flujo cerebral, pero por lo que yo veo, más o menos, entre el iPad y el iPhone y las bobadas que hay por ahí, la peña va bajando bastante el flujo cerebral, creo yo, yo incluido, pero vamos, yo creo que no se atreven a medirlo porque tienen miedo, ¿no? Estoy seguro. Pero bueno, lo del riñón está claro, es un órgano muy interesante, muy importante. Hombre, no tiene la poesía del corazón y eso, es un órgano excretor, pero es extraordinariamente importante, Y entonces, cuando tú metes el contraste iodado de alta osmolaridad, se produce una serie de efectos que hacen daño renal. Se produce, en primer lugar, una vasodilatación inicial, al principio, y enseguida, por el exceso de endotelina y a la pérdida de óxido nítrico, se produce una bajada del flujo renal que afecta sobre todo a la médula, ¿no? Y ahí se disminuye la presión de oxígeno medular y se produce isquemia. Como consecuencia de isquemia aparecen los radicales óxidos, el estrés oxidativo, el daño medular. Y luego además es que también hay un daño directo hacia la célula tubular renal. Cuando tú coges una célula tubular renal y la incubas con una solución isoosmolar o con una solución hiperosmolar, el daño de la célula tubular renal es manifiesto en el cultivo con una solución hiperosmolar. Y eso se ve, por ejemplo, también en los hematíes. Fijaros los hematíes, ahí arriba, que están incubados en salino y a la derecha están incubados con una solución isoosmolar. Y veis que la modificación es mínima. Si veis abajo, la modificación morfológica que reciben los hematíes, pues ese daño renal, ese daño también se produce en las células tubulares renales. Y cuando miras el impacto sobre la morfología de los hematíes, pues la solución isoosmolar induce muy pocas alteraciones.
También es cierto que hay un componente del contraste que es la viscosidad. La viscosidad ha sido también analizada como factor de riesgo de daño renal. La viscosidad no parece ser tan determinante por varias razones. La primera, porque normalmente se calienta y desaparece y se normaliza la viscosidad y generalmente se da caliente, y después porque hay productos de alta osmolaridad y baja viscosidad que producen daño renal, ¿no? Por tanto, llegando a esta sexta conclusión, los medios de contraste producen hipoxia tisular, estrés oxidativo, toxicidad tubular, y los compuestos de baja viscosidad también se asocian a insuficiencia renal aguda. O sea que el componente de la viscosidad no parece ser determinante, si bien es cierto que hay que intentar, por supuesto, reducirla. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que nos tienen que hacer preocupar a nosotros de que un paciente puede hacer daño renal? Bueno, pues hay algunos que no les podemos modificar. No podemos modificar la edad, ni si está en insuficiencia cardíaca, ni si es un mieloma, si es una sepsis. Hombre, cuando la cosa se pone así de prieta, lo mejor es decir, oye, no le voy a hacer nada, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si es necesario, con todas las medidas preventivas, pero ahí es difícil tener o poder actuar. Sí que hay factores modificables sobre los que tenemos que intentar evitar. Un paciente deshidratado no le podemos dar contraste iodado, ¿no? Un paciente hipotenso no le podemos dar contraste iodado. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca no debemos darle contraste iodado. En fin, un paciente que está con nefrotóxicos, muy anémico, pues es evidente que eso lo podemos cambiar. Pero lo que me gustaría que resaltáramos es desde el punto de vista del contraste iodado. Ya tenemos el paciente bien, tranquilo, pero ¿cómo influye? Pues, ¿o qué tendríamos que hacer para evitarlo? Los hiperosmolares, estos hiperosmolares ya se han ido del mercado, ya desaparecen. El tema fundamental está en la discusión entre el hipoosmolar y el isoosmolar, ¿cuál de ellos es mejor? La vía de administración y la dosis de administración. Esta es la comparación entre el hiperosmolar y el hipoosmolar. No hay duda, el hiperosmolar ha desaparecido del mercado, porque las diferencias son manifiestas. Por tanto, ahí ya no vamos a entrar. Pero ¿qué pasa en esta comparación? Isoosmolar versus hipoosmolar. Porque la diferencia de precio es manifiesta. Y entonces, lógicamente, la administración tiene que creerse que el isoosmolar es mejor. A ver, yo, si me tengo que hacer algo, y os voy a explicar ahora, yo me haría el isoosmolar. Yo me pondría isoosmolar. Oye, otra cosa es mi suegra y tal, oye, lo vamos a hablar. Pero yo me pongo, lo vamos a hablar y yo ya vi si convenzo a la administradora. Pero yo lo tengo bastante claro. Pero eso lo veremos a ver por qué. Primero, porque hay estudios muy determinantes en el New England Journal of Medicine, patrocinados por los que pagan el isoosmolar. Cuidado, no nos vamos a dejar engañar tampoco, ¿eh? Pero la realidad es que este estudio demuestra claramente que el isoosmolar produce menos daño renal. Luego en la literatura hay, en líneas generales, especialmente por vía intraarterial, es bastante claro, hay un predominio, digamos, en favor del isoosmolar versus el hipoosmolar. Y se entiende bien, porque a fin de cuentas te meten en la vena una cosa que tiene 300 miliosmoles y no una que tiene 680, ¿vale? Podemos encontrar en la literatura de todo, porque depende también quién patrocine. Yo siempre digo a los residentes, oye, vamos a leer este trabajo, ¿y quién le patrocina? ¿Cómo? No, que los autores, ¿qué ponen? ¿De dónde son? ¿De qué hospital? ¿Son de algún laboratorio también? Sí, ¿de cuál? Porque es fundamental, ¿no?, para poder analizar críticamente las cosas. Por tanto, hay de todo, pero en general favorable al isoosmolar. Y como he dicho antes, pues depende en muchos factores de la vía de administración, de la dosis de administración y demás. Fijaos, por ejemplo, en la clínica Mayo.
En la Clínica Mayo hacen este estudio en el que hacen un propensity match score y comparan a aquellos que reciben contraste con los que no reciben contraste y llegan a la conclusión de que no hay diferencia, o sea, que el contraste lo meten y a otros le hacen un TAC sin contraste y no ven diferencia en el daño renal. Pero es que en la Clínica Mayo, a los que tienen una creatinina más de 2, les ponen isosmolar. Entonces están haciendo un bias de selección, porque ellos ya, por si acaso, al paciente renal le ponen isosmolar. ¿Vale? Habría que haber hecho el estudio poniendo a todos hiperosmolar. Entonces ya me dices que hay, pero ya hay un bias de selección. Y luego publican también que con el isosmolar no tienen problemas, no se eleva la función renal, no se deteriora la función renal. Y en líneas generales, y sobre todo por vía intraarterial, cuando hay mucho volumen, es evidente que lo prioritario debería de ser utilizar un contraste con la misma osmolaridad que el plasma. Y de hecho así se indica en muchas de las guías que hay por ahí. Para terminar diré que ¿cuánto contraste podemos administrar a una persona? Pues hay una fórmula muy sencilla, que es el aclaramiento multiplicado por 3. Si una persona tiene 30 mililitros por minuto, el contraste máximo que le podemos administrar es 90. Es este, ¿no? Es en función del área de la curva, ¿no? El área debajo de la curva. Entonces, aquí abajo lo veis, más o menos 3,7. Si una persona tiene 50 de aclaramiento, pues un máximo de hasta 150. Pero fijaros en las coronariografías y en la intervención de la percutánea coronaria, a veces se emplean muchísimo más, ¿no? ¿Y qué tenemos? ¿Qué hay de la preparación? Pues de la preparación es todo muy sencillo. Nada sirve para nada. Hay miles de trabajos. No sirve ninguno, nada. Lo que sirve de verdad es la hidratación con salino. Nada más. La prevención de las drogas que tienen, IECAs, antihipertensivos y demás, poner la menos dosis de contraste posible y una gran hidratación. Esto es la clave, ¿no? Pero ¿y cómo es? ¿Y cómo es la hidratación? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues salino, bicarbonato, da igual. Este es un estudio de New England de hace una semana o 2 semanas en el que viene a decir que da igual la N-acetilcisteína. Nosotros en Cadigo decimos, se puede administrar N-acetilcisteína, que no sirve para nada, no hace daño y además es muy barata. Pero no hace falta. Hidratación, 60 mililitros, o sea, 1 mililitro por minuto y por kilo de peso antes de la exploración y después de la exploración. Salino, si es posible, ¿no? Solo salino. Y nada más, no hay que hacer nada más. Oye, ¿y se puede hacer con agua? Pues en Cadigo dijimos que no, pero más que nada un poco preventivo, ¿no? Para que se hidratara, pero perfectamente en tratamiento ambulatorio con personas que van a recibir contraste iodado, para que no necesiten la administración intravenosa. Si tiene un filtrado glomerular de 40, pero es por vía intravenosa y tal, se puede perfectamente hacer una hidratación preventiva con agua también, ¿no? Y como digo, hay leyenda urbana, hay por ejemplo ahora las estatinas de alta dosis antes de la intervención coronaria. Alta dosis de estatina también parece que empieza a verse como algo preventivo, pero tampoco es tan trascendente. Por lo tanto, la hidratación y lo demás no es más importante. En mi opinión, lo más importante es indicar correctamente la exploración, no perder la exploración porque haya daño renal y hacer una correcta hidratación. Y este sería el resumen. Cuando el filtrado glomerular es más de 60, en principio solución isosmolar o hipoosmolar, da igual. Si tienen cáncer
El paciente del cáncer es un paciente muy especial. El paciente con cáncer está sometido a muchísima medicación nefrotóxica. Está sometido a episodios infecciosos reiterados, mucho antiinflamatorio, mucha repetición de exploraciones radiológicas con contraste. El paciente con cáncer debe ser cuidado de una forma muy importante y, si es posible, con solución isosmolar, aunque su filtrado glomerular sea superior a 60 incluso. Pero bueno, en todos aquellos que tienen el filtrado glomerular entre 30 y 60, pues depende un poco de las otras condiciones, se puede poner un contraste isosmolar o hiposmolar. Si es por vía intraarterial, yo creo que debería ser isosmolar. Si es por vía intravenosa, se puede compaginar dependiendo de las características del paciente, y si el filtrado glomerular es menos de 30, ya necesita isosmolar, hidratación y, si es posible, en el hospital. Y bueno, en emergencia, si es posible, y no está insuficiencia cardíaca, hacer una perfusión con salino 1 o 2 horas antes. Y nada más, yo vivo ahí, que no está mal, ¿eh? No está mal. ¿A que no está mal? Muchas gracias, muchas gracias. Mejor, si no hacen preguntas, mejor. Sí. El amigo. Sé que es conflictivo el dar salino, bicarbonato, porque hay muchos estudios que no se aclaran. Y también quiero que, si tú tienes datos, que nos digan durante cuánto tiempo después de la prueba, porque sé que hay mucha disparidad también en los estudios, cuánto tiempo sería razonable mantener el salino, cuántas horas, porque eso tiene influencias en la gestión de los procesos. Sí, normalmente tendría que ser solución salina, que vamos, que si quieres poner bicarbonato, que no pasa nada tampoco, vamos, pero que no es necesario. 1 hora antes, en pacientes con filtrado glomerular reducido, me refiero, 1 hora antes, a 1 mililitro por minuto y por hora, pues una persona 70 mililitros a la hora, más o menos, y 4 horas después. Dependiendo un poco también, si hay otros factores, pueden ser hasta 6 horas después, pero tener una correcta hidratación. Claro, el contraste iodado se elimina por filtrado glomerular, ¿no? En una persona normal con función renal normal, pues tarda en eliminarse casi 24 horas, ¿no? En una persona con insuficiencia renal, pues puede llevar 2 días, ¿no? De manera que la hidratación intravenosa de 4 a 6 horas post la administración, y luego una ingesta adecuada de agua. Cuando vas al hospital tienes que beber mucho agua, porque te meten muchas cosas, te hacen muchas cosas. Entonces le pasa lo mismo a los pacientes con cáncer, o sea, y cuando tomas medicinas y tal, mira, mucho agua. Es que no me ha dicho nada el médico, da igual, tú toma agua. Cuando te metas algo en el cuerpo, que es muy eso. Entonces, pues eso, sí, aproximadamente 4 a 6 horas post administración de contraste. Muy bien, pues nada, sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, perdón. Grítame. Dime. No, si fuera posible en pacientes con moderada función renal, la sustitución de la hidratación intravenosa por una hiperhidratación oral, antes y después, porque eso evidentemente simplificaría muchísimo
todos los procesos y que, bueno, es que he intentado o he interpretado que a lo mejor una hiperhidratación oral podía ser suficiente. Sí, Quería explicarme esto. Sí, lo que quería decir era que la hidratación oral en determinadas circunstancias puede ser perfectamente válida y no se necesita la intravenosa. Por ejemplo, imagínate un paciente con un filtrado de 40 que le vas a hacer una perfusión intravenosa de contraste que está ambulatorio y que pues que no es diabético y que bueno pues puede perfectamente hacerse una hidratación oral, por supuesto, ¿no? Luego ya si ese paciente pues fuera diabético, está con antihipertensivos, está con otros factores de riesgo, a lo mejor es preferible la solución intravenosa. En cualquier caso, la administración e hidratación correcta. Si puedes intravenosa, mejor. Si es mucho lío, por la circunstancia y tal, oral antes y oral después también. O sea que puede servir perfectamente como... ¿Hay otra pregunta ahí al fondo? Bueno, el gadolinio es otro problema complejo. Otro problema complejo que en principio con filtrados glomerulares inferiores a 30 no se debería de administrar. Algunos dicen 15, no se debía de administrar. De hecho hay una indicación clara, o sea, no, los propios radiólogos, no sé aquí a qué filtrado ponéis, 30, 15, sí. Sí, 30 es, digamos, lo más indicado. Nosotros hemos tenido algún caso de fibrosis inducida por gadolinio a esos filtrados, luego unas lesiones también que pueden aparecer cerebrales, cerebelares y todo esto, ¿no? En principio, filtrado glomerular por debajo de 30, desde luego no administrar gadolinio, ¿no? 30, yo lo pondría en 30. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra atención.